el libro más leído por todas las generaciones, la luz que alumbra tu camino, el alimento que fortalece tu espíritu. Narrado por Wendy Necio Sub, la Biblia en 365 días. Bienvenidos a la Biblia en 365 días. Hoy es 3 de abril y estamos en el día 93 de este viaje espiritual que nos está transformando desde adentro hacia afuera. El tema de hoy es claro y reconfortante. No estamos solos. Dios está con nosotros. Hoy nuestras lecturas están en Deuteronomio capítulo 23, verso 1, hasta el capítulo 25, verso 19. Lucas capítulo 10, versos del 13 al 37. Salmo 75, versos del 1 al 10. Y Proverbios capítulo 12, versos del 12 al 14. Y desde ya te digo que hay advertencias, hay desafíos, pero también hay una promesa firme. Dios sigue teniendo el control de nuestras vidas. Acompáñame en una oración. Dios, en medio de mis batallas internas, en medio de mis silencios, en las cosas que nadie ve, gracias por recordarnos que no estamos solos, que dependemos de ti, que tu presencia está constante en nuestras vidas. Hoy descansamos en ti, en tu justicia perfecta, en tu amor, en tu guía, Dios, en la compasión y en la misericordia que tienes por nosotros. Ayúdanos a parecernos cada día más a ti. Ayúdanos a que mientras leemos la Biblia sintamos esa revelación especial que viene a nuestras vidas. Háblanos. Queremos que este episodio sea para nosotros, que sea lo que nosotros necesitamos recibir de ti el día de hoy. Muéstranos tu amor, abrázanos cada día y sé tú, Dios, obrando en nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y antes de comenzar, quiero agradecer profundamente a todos por los saludos para mi papá por su cumpleaños. Qué bendición tan grande poder celebrarlo rodeado de tanto amor. Y bueno, ya se viene el mío el 6 de abril, así que estamos en la cuenta regresiva con un corazón lleno de gratitud. Ahora me gustaría compartir con ustedes un testimonio que me llegó desde Colombia. Ella es Francia, es una mujer valiente, sensible, que abrió su corazón y me contó su historia de fidelidad de Dios. Desde muy pequeña ella enfrentó el abandono emocional de su madre, pero fue recibida con amor por la esposa de su padre, a quien llama abuela. A lo largo de su vida, a pesar del entorno de dolor, Dios la cubrió con una gracia sobrenatural. A los 21 años enfrentó un diagnóstico devastador de cáncer de ovario, pero por esas diosidencias, como ella lo dice, que solamente el cielo orquesta, tuvo una cirugía inesperada y el consejo de los médicos internacionales le permitieron conservar su fertilidad. Años después, ella pudo ser madre. Pasó por quimioterapia, por luto, por el duelo del embarazo perdido y aún así Dios no dejó de sostenerla. Hoy, 20 años después, sigue sana, tiene un hijo de 12 años y un corazón que ha comenzado a sanar lo que el abandono dejó en su alma. En sus palabras ella me dice: Dios ha caminado conmigo desde mi concepción, me ha sanado, me ha salvado y me dio un hijo después de un diagnóstico difícil. Toda la honra es para él. Francia nos recuerda algo crucial. A veces estamos tan enfocados en lo que falta que no vemos todo lo que ya nos fue dado. Y tú que me escuchas el día de hoy, ¿qué milagros has olvidado por estar mirando los que aún no llegan? Hoy vamos a sumergirnos en la palabra de Dios con oídos abiertos, con un corazón dispuesto y con la certeza de que Dios sigue hablando a través de su voz, a través de su justicia y también a través de estos testimonios que llenan nuestro corazón de fe. Así que prepárate, porque hoy no es un día cualquiera. Hoy Dios quiere reafirmarte que no estás solo, que no estás sola y que nunca lo estuviste. Vamos con la lectura del día. Comenzamos. Deuteronomio 23, verso 1. No se admitirá en la asamblea del Señor a ningún hombre que tenga los testículos aplastados o el pene mutilado. No se admitirá en la asamblea del Señor a ningún hijo ilegítimo, ni sus descendientes hasta la 10ª generación.
No se admitirá en la asamblea del Señor a ninguna amonita, ni moabita, ni tampoco a sus descendientes hasta la 10ª generación. Estas naciones no te recibieron como alimento ni agua cuando saliste de Egipto. En cambio, contrataron a Balaam, hijo de Beor, proveniente del lejano Petor, en Arajamaraim, para que te maldijera. Pero el Señor tu Dios se negó a escuchar a Balaam y convirtió esa maldición en bendición, porque el Señor tu Dios te ama. Jamás en tu vida buscarás el bienestar ni la prosperidad de los amonitas ni de los moabitas. No detestes a los edomitas ni a los egipcios, porque los edomitas son tus parientes y porque viviste como extranjero entre los egipcios. Podrá entrar la asamblea del Señor, la 3ª generación de los edomitas y de los egipcios. Cuando salgas a la tierra contra tus enemigos, asegúrate de mantenerte lejos de toda impureza. Cualquier hombre que quede ceremonialmente impuro debido a la emisión nocturna deberá alejarse del campamento y quedarse allí el resto del día. Hacia el atardecer tendrá que bañarse y podrá volver al campamento al ponerse el sol. Deberá designar una zona fuera del campamento donde pueda ir a hacer sus necesidades. Cada persona tendrá una pala entre sus herramientas. Cuando vaya a hacer sus necesidades, cava un hoyo con la pala y luego cubre el excremento. El campamento debe ser santo porque el Señor tu Dios se mueve dentro de él para protegerte y derrotar a tus enemigos. Ten cuidado de que él no vea nada vergonzoso en medio de ti o se alejará de tu lado. Si un esclavo huye de su amo y se refugia contigo, no lo devuelvas a su amo. Déjalo vivir en medio de ti en cualquier ciudad que elija y no lo oprimas. Ningún israelita, sea hombre o mujer, se dedicará a la prostitución ritual del templo. Para cumplir con un juramento, no lleves a la casa del Señor, tu Dios, ninguna ofrenda que provenga de la ganancia de un hombre o de una mujer que se haya prostituido, pues ambos son detestables al Señor tu Dios. No cobres intereses por los préstamos que le hagas a otro israelita, sea que le prestes dinero, alimento o cualquier otra cosa. Puedes cobrar intereses a los extranjeros, pero no les cobrarás a los israelitas, para que el Señor tu Dios te bendiga en todo lo que hagas en la tierra donde estás a punto de entrar y que vas a poseer. Cuando hagas un voto al Señor tu Dios, no tardes en cumplir lo que le prometiste, pues el Señor tu Dios te exige que cumplas todos tus votos sin demora o serás culpable de pecado. Sin embargo, no es pecado abstenerse de hacer un voto, pero una vez que voluntariamente hagas un voto, asegúrate de cumplir lo que prometiste al Señor tu Dios. Cuando entres en el viñedo de un vecino, podrás comer todas las uvas que quieras, pero no te llevarás nada en una canasta. También cuando entres en el campo de un vecino podrás arrancar los granos de trigo con la mano, pero no cortarás las espigas con la hoz. Deuteronomio 24. Supongamos que un hombre se casa con una mujer, pero ella no le agrada. Resulta que él encuentra algo reprochable en ella. Entonces escribe un documento de divorcio, se lo entrega y la echa de su casa. Una vez que ella abandona la casa, queda libre de volver a casarse. Sin embargo, si el segundo marido también la desprecia, escribe un documento de divorcio y se lo entrega y la echa de la casa, o si él muere, el primer marido no podrá casarse de nuevo con ella porque ha quedado impura. Sería un acto detestable a los ojos del Señor. No debes manchar de culpa la tierra que el Señor tu Dios te da como preciada posesión. A un hombre recién casado no se le debe reclutar para el ejército ni se le debe asignar ninguna otra responsabilidad oficial. Debe estar libre para pasar un año en su casa haciendo feliz a la mujer con la que se casó. Está mal tomar un conjunto de piedras de molino, ni siquiera la piedra de arriba, como garantía por un préstamo que hayas hecho, porque el dueño las necesita para ganarse la vida. Si alguno secuestra a otro israelita y lo trata como esclavo o lo vende, el criminal deberá morir. De ese modo, limpiarás la maldad que haya en medio de ti. En todos los casos relacionados con enfermedades graves de la piel, asegúrate de seguir las instrucciones de los sacerdotes levitas. Obedece todos los mandatos que les di. Acuérdate de lo que el Señor tu Dios le hizo a Miriam cuando saliste de Egipto.
Si le prestas algo a tu vecino, no entres en su casa para tomar el objeto que tiene que darte como garantía. Debes esperar afuera hasta que él entre y te lo traiga. Si tu vecino es pobre y te da su abrigo como garantía por un préstamo, no retengas la prenda durante la noche. Devuélvela a su dueño antes de que caiga el sol, para que pueda abrigarse durante la noche y te bendiga. Y el Señor tu Dios te considerará justo. Jamás te aproveches de los obreros pobres y desamparados, ya sean hermanos israelitas o extranjeros que vivan en tu ciudad. Debes pagarles lo que les corresponde al final del día antes de que caiga el sol, porque son pobres y cuentan con esa paga para vivir. De lo contrario, ellos podrían clamar al Señor en tu contra y tú serías culpable del pecado. Los padres no deben morir por los pecados de los hijos, ni los hijos deben morir por los pecados de los padres. Los que merezcan la muerte serán ejecutados por sus propios delitos. Debes actuar con justicia con los huérfanos y con los extranjeros que vivan en tu tierra, y nunca aceptes la ropa de una viuda como garantía por su deuda. Recuerda siempre que fuiste esclavo en Egipto y que el Señor tu Dios te rescató de la esclavitud, y es por eso que te doy este mandato. Cuando estés juntando la cosecha y olvides un atado de grano en el campo, no regreses a buscarlo. Déjalo allí para los extranjeros, los huérfanos y las viudas. Entonces el Señor tu Dios te bendecirá en todo lo que hagas. Cuando sacudas los olivos para que caigan las aceitunas, no pases por las mismas ramas 2 veces. Deja las aceitunas que quedan en el árbol para los extranjeros, los huérfanos y las viudas. Cuando coseches las uvas de tus viñedos, no repases las vides. Deja los racimos que quedan para los extranjeros, los huérfanos y las viudas. Recuerda que fuiste esclavo en la tierra de Egipto. Es por eso que te doy este mandato. Deuteronomio 25. Supongamos que 2 personas llevan un altercado ante el tribunal y los jueces declaran que una tiene la razón y la otra está equivocada. Si a la persona que está equivocada la condenan a ser azotada, el juez deberá ordenarle que se ponga en el piso y reciba en su presencia la cantidad de azotes correspondientes al delito que cometió. Pero nunca le den más de 40 azotes. Más de 40 azotes sería una humillación pública para tu hermano israelita. No le pongas bozal al buey para impedirle que coma mientras trilla el grano. Si 2 hermanos viven en una misma propiedad y uno de ellos muere sin tener un hijo varón, la viuda no podrá casarse con alguien que no sea de la familia. En cambio, el hermano de su esposo tendrá que casarse y tener relaciones sexuales con ella para cumplir con los deberes de un cuñado. Al primer hijo varón que tenga de esa relación, se le considerará hijo del hermano fallecido para que su nombre no sea olvidado en Israel. Sin embargo, si el hombre se niega a casarse con la viuda de su hermano, ella deberá ir a la puerta de la ciudad y decirle a los ancianos allí reunidos: el hermano de mi esposo se niega a preservar el nombre de su hermano en Israel. Se niega a cumplir con los deberes de un cuñado al no casarse conmigo. Entonces los ancianos de la ciudad lo llamarán y hablarán con él, y si aún así se niega y dice: no quiero casarme con ella, la viuda se acercará a él en presencia de los ancianos, le quitará la sandalia del pie y le escupirá la cara. Luego declarará: esto es lo que le pasa al hombre que se niega a darle hijos a su hermano. A partir de entonces, todo Israel se refería a su familia como la familia del hombre al que le quitaron la sandalia. Si 2 israelitas se enredan en una pelea y la mujer de uno de ellos trata de rescatar a su marido agarrado al otro hombre de los testículos, tendrás que cortarle la mano y no le muestres compasión. Usa balanzas exactas cuando tengas que pesar mercadería y que tus medidas sean completas y legítimas. Así es, usa siempre pesas y medidas legítimas para que disfrutes de una larga vida en la tierra que el Señor tu Dios te da. Todo el que engaña con pesas y medidas falsas es detestable a los ojos del Señor tu Dios. Nunca olvides de lo que los amalecitas te hicieron cuando salías de Egipto. Te atacaron cuando estabas cansado y agotado, e hirieron a muerte a los más débiles que se habían quedado atrás. No tuvieron temor de Dios. Por lo tanto, cuando el Señor tu Dios te haya dado descanso de todos tus enemigos en la tierra que te da como tu preciada posesión, destruirás a los amalecitas y borrarás su memoria de la faz de la tierra. No lo olvides nunca.
Estos capítulos forman parte del discurso final de Moisés antes de que Israel entre en la tierra prometida. Y aquí Dios le revela a su pueblo cómo debe vivir como una nación santa en medio de otras culturas. Y eran normas que van más allá de lo ceremonial, tocan parte del carácter, la justicia, la compasión, la responsabilidad social. Israel estaba a punto de dejar el desierto. ¿Y qué tipo de pueblo sería ahora que entrara en la tierra que Dios les daba? Deuteronomio 23, versos del 1 al 8, les recuerda su identidad. Aquí encontramos restricciones específicas, personas castradas, nacidas fuera del matrimonio, ciertas naciones que no podían entrar en la asamblea del Señor, y estas normas, aunque parecían duras en nuestra vista moderna, apuntaban a una separación simbólica de lo puro y lo impuro. Y es que la santidad no es negociable, incluso en los detalles más físicos. Dios no está obsesionado con la perfección física, sino con la santidad del corazón. Pero la santidad requiere una renuncia radical a todo aquello que nos contamina. En el verso 14, Dios les habla sobre la pureza que debía haber en medio del campamento. Y es cierto, Dios se paseaba en medio del campamento y no podía habitar donde había inmundicia o impureza. Para que lo entendamos un poco mejor, imagina que tú invitas a una figura muy importante a tu casa, pero dejas en medio de la sala un tacho de basura o la bolsa de la ropa sucia. Es contradictorio decir que anhelamos la presencia de Dios, pero no cuidamos el ambiente espiritual de nuestra vida. Si realizamos hoy un examen de santidad, ¿qué hábitos, qué pensamientos, qué ambiente constantemente tienes en tu campamento espiritual? Haz una limpieza diaria en oración y evalúate cómo estás en tu santidad con Dios. Y luego encontramos en Deuteronomio 23:15, Deuteronomio 25:4, pasajes que son tesoros de sensibilidad social, de no devolver al esclavo que huye, de no cobrar intereses abusivos, de pagar a tiempo a quien trabaja para nosotros, a un jornalero, a un obrero, de permitir a los pobres recoger lo que cae del suelo. Imagen tan clara del corazón compasivo de Dios. Deuteronomio 24:18 dice: recuerda que tú fuiste esclavo en Egipto, por eso te ordeno que hagas esto. La justicia de Dios no se demuestra tanto en lo que hablamos o en lo que nos ufanamos, de lo que regalamos, de lo buenos que somos, sino en la forma en la que tratamos a la gente que no puede devolvernos el favor. Hoy puede ser ese extranjero que lava autos o una madre soltera que limpia casas. ¿Cómo los estás tratando? ¿Qué estás haciendo por ellos? Y por último, en Deuteronomio 25, versos del 17 al 19, nos llaman a no olvidar la batalla. Dios les manda a recordar lo que hizo Amalek y a no olvidar que hubo alguien quien se aprovechó de los débiles. El mandato era borrar a Amalek. Ese Amalek representa un principio espiritual. Hay batallas que no se pelean una sola vez. Hay enemigos que vuelven cuando nosotros bajamos la guardia. Dios no nos llama a una amnesia espiritual, sino a tener memoria y recordar para no repetir, recordar para agradecer, recordar para vencer. ¿Quién es tu Amalek hoy? Quizá no es una nación, pero sí un pensamiento que regresa, una tentación que regresa, un patrón emocional que constantemente vuelve y caes. Dios dice: no ignores, lucha. Yo voy a estar contigo. Entonces, estos capítulos nos invitan a vivir una santidad radical y una justicia compasiva. El Dios que camina en el campamento es el mismo que exige que cuidemos del forastero, que cuidemos del extranjero, que cuidemos del obrero, del huérfano, de la viuda. Santidad sin compasión es legalismo. La compasión sin santidad es permisividad, pero juntas reflejan el corazón de Dios. Lucas capítulo 10, verso 13. ¿Qué aflicción les espera, Corazín y Betsaida? Pues si en las perversas ciudades de Tiro y de Sidón se hubieran hecho los milagros que hice entre ustedes, hace tiempo sus habitantes se habrían arrepentido de sus pecados, vistiéndose de tela áspera y echándose ceniza sobre la cabeza en señal de remordimiento. Así es, el día del juicio les irá mejor a Tiro y a Sidón que a ustedes. ¿Y ustedes, los de Capernaum, serán honrados en el cielo?
No, descenderán al lugar de los muertos. Entonces dijo a sus discípulos: el que acepte el mensaje de ustedes, me acepta también a mí. El que los rechaza a ustedes, a mí me rechaza. El que me rechaza a mí, rechaza a Dios, quien me envió. Cuando los 72 discípulos regresaron, le informaron, llenos de alegría: Señor, hasta los demonios nos obedecen cuando usamos tu nombre. Sí, les dijo, vi a Satanás caer del cielo como un rayo. Miren, les he dado autoridad sobre todos los poderes del enemigo y pueden caminar entre serpientes y escorpiones y aplastarlos. Nada les hará daño. Pero no se alegren de que los espíritus malignos los obedezcan. Alégrense porque sus nombres están escritos en el cielo. En esa misma ocasión, Jesús se llenó de gozo del Espíritu Santo y dijo: Oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, gracias por esconder estas cosas de los que se creen sabios e inteligentes y por revelárselas a los que son como niños. Sí, Padre, te agradó hacerlo de esa manera. Mi Padre me ha confiado todo. Nadie conoce verdaderamente al Hijo, excepto el Padre, y nadie conoce verdaderamente al Padre, excepto el Hijo, y aquellos a quienes el Hijo decide revelarlo. Después, cuando estuvieron a solas, se volvió a sus discípulos y les dijo: benditos los ojos que ven lo que ustedes han visto. Les digo que a muchos profetas y reyes anhelaron ver lo que ustedes ven, pero no lo vieron, y anhelaron oír lo que ustedes oyen, pero no lo oyeron. Cierto día, un experto en la ley religiosa se levantó para probar a Jesús con la siguiente pregunta: Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús contestó: ¿qué dice la ley de Moisés? ¿Cómo la interpretas? El hombre contestó: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, con toda tu mente. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Correcto, le dijo Jesús. Haz eso y vivirás. Y el hombre quería justificar sus acciones. Entonces le preguntó a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Jesús respondió con una historia. Un hombre judío bajaba de Jerusalén a Jericó y fue atado por ladrones. Le quitaron la ropa, le pegaron, lo dejaron medio muerto al costado del camino. Un sacerdote pasó por allí de casualidad, pero cuando vio al hombre en el suelo, cruzó al otro lado del camino y siguió de largo. Un ayudante del templo pasó y lo vio allí tirado, pero también siguió de largo por el otro lado. Entonces pasó un samaritano despreciado, y cuando vio al hombre, sintió compasión por él. Se le acercó, le alivió las heridas con vino y con aceite de oliva y se las vendó. Luego subió al hombre en su propio burro y lo llevó hasta el alojamiento donde cuidó de él. Al siguiente día dio 2 monedas de plata al encargado de la posada y dijo: cuida a este hombre. Si los gastos superan esta cantidad, te pagaré la diferencia la próxima vez que pase por aquí. Ahora bien, ¿cuál de los 3 te parece que fue el prójimo del hombre atacado por los bandidos?, preguntó Jesús. Y el hombre contestó: el que mostró compasión. Entonces Jesús le dijo: así es, ahora ve y haz tú lo mismo. Aquí en Lucas capítulo 10 vemos en los versos del 13 al 16, Jesús pronuncia los ayes. Dice: ay Corazín, ay Betsaida, ay Capernaum. Eran ciudades que habían presenciado milagros, pero no se arrepintieron. Esas palabras nos confrontan, ¿verdad? Ver milagros no garantiza una transformación. El privilegio sin respuesta se convierte en juicio. Estas ciudades, en la mayoría, Jesús había hecho señales. Lo impactante no fue que ellos tuvieran ignorancia de todos los milagros y las señales que él realizó, sino que ellos tenían indiferencia en su corazón. Quizá tenían familiaridad, quizá pensaban que se merecían esos milagros, y quizá tú te has acostumbrado tanto a escuchar de Dios que ya no reaccionas al mensaje. ¿Qué áreas en tu vida han sido impactadas por milagros, pero permanecen sin arrepentimiento? Hay quienes dicen: bueno, este es un mes de milagros para algunos que creen, pero no para mí. Pero yo te pregunto, ¿cuántos milagros has visto en tu vida? ¿Cuántas respuestas de Dios a tus oraciones? Que no se queden en el papel, que bajen hasta tu corazón y produzcan transformación, cambio, obediencia a Dios. Y aquí me encanta Jesús en los versos del 25 al 29, porque se acerca un experto en la ley, ¿no? Y le hace una gran pregunta. Y se acerca como
para preguntarle a Jesús algo aparentemente espiritual. ¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús, con maestría también, lo devuelve al corazón de la ley y le dice: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Pero el hombre no quería transformación. Él comenzó a justificarse, por eso pregunta: ¿y quién es mi prójimo? Y la pregunta correcta no es ¿quién es mi prójimo?, sino ¿de quién me haré prójimo hoy? Este hombre quería verse justo, pero sin cambiar su corazón. ¿Cuántas veces nos parecemos a él? Usamos muchos el conocimiento bíblico para evitar obedecer a Dios. O nos escudamos en preguntas teológicas para esquivar la compasión. Pero tu prójimo es aquella persona por la cual no quieres orar. Y Jesús le responde de una increíble manera. Que esta parábola que le muestra desarma toda la religión. Versos del 30 al 37. Jesús responde con una historia que revienta todos los esquemas religiosos. Le dice: había un hombre herido, pasa un sacerdote, luego pasa un levita y pasa un samaritano. El sacerdote y el levita representaban a la élite religiosa, pero ambos, aún sirviéndole a Dios, pasan de largo. Mientras que el samaritano, aquel que era despreciado por los judíos, se detiene y siente compasión. Tanto que lo cura, lo carga, invierte en él y se compromete. La compasión no es emoción, es interrupción. Y solo los que están dispuestos a ser interrumpidos pueden transformar el mundo. Hoy te animo a detenerte por si alguien necesita ayuda, a involucrar tus recursos, a ser ese samaritano, alguien que muestra compasión, porque ser compasivo vale la pena. Elige un amor que actúa, no alguien que analiza y dice amar a Dios de la boca para afuera, pero no hace nada por su prójimo más próximo. Jesús no preguntó quién tuvo la doctrina correcta. Él dijo: ¿quién mostró misericordia? En un mundo lleno de necesidad, Dios nos llama a cruzar la calle, a mancharnos las manos, a hacer una respuesta viva para otros, a ser un buen samaritano, a incomodarnos por amor a otros. Salmos 75. Te damos gracias, oh Dios, te damos gracias porque estás cerca. Por todas partes la gente habla de tus hechos maravillosos. Dios dice: en el momento que tengo pensado, haré justicia contra los perversos. Cuando la tierra tiembla, sus habitantes viven en caos. Yo soy quien mantiene firme sus cimientos. Al orgulloso le advertí: deja de jactarte. Al perverso le dije: no levantes tus puños. No levantes tus puños desafiantes contra los cielos, ni hables con semejante arrogancia, pues nadie en la tierra del oriente, ni del occidente, ni siquiera del desierto, debería alzar un puño desafiante. Dios es el único que juzga. Él decide quién se levantará y quién caerá. Pues el Señor sostiene una copa en la mano, llena de vino espumoso mezclado con especias. Él derrama el vino en señal de juicio, y todos los malvados lo beberán, hasta la última gota. En cuanto a mí, siempre proclamaré lo que Dios ha hecho. Cantaré alabanzas al Dios de Jacob, pues Dios dice: quebraré las fuerzas de los malvados, pero aumentaré el poder de los justos. El verso 1 de este salmo dice: te damos gracias, oh Dios. Desde el inicio hay una acción de gratitud, porque Dios está cerca. En tiempos donde todo parece temblar, lo primero que Asaf declara es: no estamos solos. Dios está con nosotros. Y eso es algo que debemos tener siempre en nuestra mente. Yo no estoy pasando esto solo. Dios está conmigo. Él está cerca. Eso implica proximidad, consuelo, presencia activa de Dios. Cuando nosotros pasamos por momentos difíciles, lo único que queremos es a Dios de cerca. No necesitas que la tormenta desaparezca si sabes que Dios estará contigo dentro de ella. Y luego los versos del 2 al 5 dicen: yo mismo juzgaré con justicia. Dios habla en primera persona, recordando que Él es el quien pone y quita reyes. Él es quien sostiene la tierra cuando tiembla. Aquí se representa como el juez supremo, no parcial ni manipulable. Hoy nosotros creemos en algoritmos, en los contactos, en la fama.
y que son ellos quien decide quién se eleva. Pero el Salmo lo deja claro. Es Dios quien sostiene el equilibrio del mundo. Tú estás tratando de abrir puertas que solo Dios puede abrir. Ríndele tu necesidad de control. El éxito en el reino no se logra con tanto empujar, sino en confiar en Dios. Aprende a confiar en Dios. Luego los versos del 6 al 8 nos dice, el poder no viene ni del oriente ni del occidente. Solo Dios decide quién se levantará, quién caerá. El Señor es el que sostiene en la mano, dice, una copa de vino espumoso mezclado con especias. Y esta imagen de la copa representa el juicio de Dios. Los malvados pueden parecer triunfantes por un tiempo, pero eventualmente beberán del vino del juicio divino. Dios no se retrasa, Él se prepara. Y cuando actúa, su justicia es inapelable. Hay quienes me escriben y me dicen, ¿y por qué los injustos prosperan mientras nosotros esperamos? Este salmo te recuerda, Dios no te ha olvidado. Él no es indiferente, solo está esperando el momento perfecto. Versos 9 y 10 dice, yo anunciaré por siempre. Y así termina, con una declaración personal profética. Cantaré alabanzas, declararé la victoria de Dios. Serán quebrantados los poderosos malvados, serán fortalecidos los justos. Cuando tú adoras mientras esperas la justicia de Dios, tu adoración se convierte en un arma poderosa. Este salmo nos enseña a confiar en la soberanía de Dios, aunque el mundo parezca patas para arriba. Él juzga su tiempo, Él exalta a quien quiere y nunca pierde el control. No te exaltes, simplemente espera. No te frustres, canta, no te adelantes y confía. A veces Dios no cambia las circunstancias porque está usando esas circunstancias para cambiarnos a nosotros primero. ¿Qué te parece si hoy oramos y le decimos, Señor, reconozco que tú eres el juez que juzga con justicia? Renuncio a depender de mi fuerza, de mis contactos, de mis habilidades y decido confiar en tu tiempo. Decido confiar en tu justicia. Voy a dejar de vengarme. Confío en tu plan. Cantaré mientras espero. Adoraré mientras confío. Y sé que tú tienes una respuesta. Desde ya voy a darte las gracias. Gracias, Dios. Leamos Proverbios 12, verso 12. Cada ladrón envidia el botín del otro, pero los justos están bien arraigados y dan su propio fruto. Los perversos quedan atrapados por sus propias palabras, pero los justos escapan de semejante enredo. Las palabras sabias producen muchos beneficios y el arduo trabajo trae recompensas. Este verso 12 nos pinta dos imágenes poderosas. Una persona con hambre de maldad y otra enraizada que da fruto. En la Biblia, estar enraizado se asocia con justicia, con sabiduría, con permanencia. Dios no está impresionado por lo que florece rápido, sino por lo que echa una raíz profunda en una tierra fértil. Entonces, la maldad es como la comida chatarra. Te sacia, pero de manera momentánea, pero no te nutre. La justicia se debe ver como una semilla, algo que se cultiva lento, pero que va a alimentar generaciones. Y luego, el verso 13 nos da una gran verdad. El poder atrapante de las palabras. Dice, los malvados quedan atrapados en sus propias palabras. Las palabras del impío son como trampas. Lo exponen, lo enredan, lo arruinan. Pero el justo se salva porque sus palabras son limpias y también son sabias. Las palabras son esas semillas que construirán o destruirán tu mañana. Así que habla, pero habla bendición. El sabio no dice todo lo que piensa. Tampoco publica todo lo que viene a su mente. El sabio sabe cuándo hablar y también sabe cuándo callar. Antes de hablar o antes de publicar, hazte 3 preguntas. ¿Esto que voy a poner es verdad? ¿Es necesario? ¿Edifica? Porque si no cumple al menos con 2 de esas 3 preguntas, es mejor que guarde silencio. El justo no debe hablar por impulso, sino debe hablar con propósito. Y el verso 14 nos habla de la cosecha de nuestras palabras. Lo que siembras con tu boca, lo cosechas con tu vida. Nunca subestimes el poder de una palabra hablada con fe, porque puede desatar cielos o también alimentar incendios. Tu boca es como un lápiz que escribe el guión de tus días. Si tú hablas vida, avanzarás en tu promesa. Si tú hablas miedo,
caminarás atado. Entonces, estos proverbios nos dan 3 claves para vivir una vida firme y bendecida. Echar raíces profundas, no vivir de emociones momentáneas, cuidar nuestras palabras. Lo que digamos puede salvarnos o puede destruirnos. Y hablar vida. Lo que sembremos con nuestra boca será lo que cosecharemos en nuestros días. Día 93. Check. Y antes de cerrar este episodio, quiero enviar algunos saludos muy especiales a esta hermosa comunidad que lee la Biblia conmigo. Feliz cumpleaños, feliz vida y feliz caminar con Dios a cada uno de ustedes. Hoy, 3 de abril, celebramos a Amatista, que con solo 6 añitos me escucha cada mañana camino al colegio desde Cartagena, Colombia, con su mamá. Eres una joya preciosa para Dios. También feliz cumpleaños para Benjamín, que con 11 años también está escuchando desde Chiapas, México. Que tu vida siempre esté llena con esa alegría de Dios. Feliz cumpleaños para Juliana Aspilla desde Cali, Colombia. También para Sebastián Delgado desde Medellín, Colombia. Para Tefi Vargas de Bogotá. Para Laura Vargas también desde Colombia. Para Mariana Calles desde Baja California. Para Romero Montes de Colombia. Para José Ávila, que me escucha mientras entrena allá en Tijuana, Baja California. Vamos con todo. Recuerda que Dios es tu fortaleza. Y también quiero agradecer a quienes me acompañan fielmente desde tantos rincones del mundo. A Ana Isabel Argueta Pereira desde Quetzaltenango, Guatemala. A Yajaira Anaya desde Panamá. A Gisela Godínez. A Tatiana Preciado, una colombiana en España que sigue conectada con su raíz. A Dayana Narváez en Colombia, a Lucy también desde Colombia, a Juan Carlos Vergara, a Claudia Gabriela Guerrero, una venezolana en Madrid que lleva el sabor del cielo a Europa, a Elba Victoria Guevara desde Pasto, Colombia, con el cariño inmenso de su hija Liliana y su nieta Isabela. También para Sandra Bustamante desde Montreal, Canadá, y para Claudia Cabana. Gracias por estar aquí. Un abrazo muy fuerte también a Xiomara, que hoy celebra 18 años de matrimonio. Que Dios siga siendo el centro de ese pacto sagrado. También envío un saludo lleno de fuerza y de ánimo a Ana Olea y Alexander Rijo, quienes están haciendo este reto juntos. Que Dios bendiga su unión y qué regalo es poder caminar juntos en la fe. Y un gracias enorme y bendecido a Lorena y a todo el grupo 365 con Dios en Tijuana, México. Son 18 mujeres que cada día se unen para escuchar, meditar y crecer juntas en la palabra de Dios. Ustedes son un ejemplo vivo de lo que sucede cuando mujeres se unen con un propósito celestial. Y gracias por permitirme ser parte de sus rutinas de entrenamiento, esos silencios mientras van rumbo al trabajo, de esas oraciones, de sus procesos. Gracias por cada persona que me escribe. Quiero decirles, estoy orando por ustedes. Nos encontramos el día de mañana, que cada día Dios tiene una palabra especial para nosotros. Dios los bendiga. 365 con Dios, con Wendy Necio Sub.